En este vídeo reproducimos La conquista interior de España, un discurso pronunciado por el socialista Indalecio Prieto Tuero, Oviedo, 1883, Ciudad de México, 1962, en el Teatro Cervantes de Cuenca, el 1 de mayo de 1936, en los meses previos al estallido de la Guerra Civil. A partir de este documento sonoro, exploramos La conquista interior de España, discurso en Cuenca, 1 de mayo de 1936, evocación del camino. En las palabras que han servido de comienzo a este acto, hacía el camarada Bujeda la presentación del auditorio a los oradores, cambiando así la costumbre, frecuentemente innecesaria, de hacer la presentación de los oradores al público. Esas palabras del compañero Bujeda me han servido de lección. Pero antes de entrar en este local, antes de llegar a la ciudad, cuando veníamos de Tarancón a Cuenca, y aún no nos había contagiado la ola de entusiasmo que constituís vosotros y del cual son expresión constante vuestros vítores y vuestras salvas de aplausos, antes de eso, con aquella avidez propia de los hombres de ciudad que sorben mejor que nadie los encantos del paisaje campesino, yo conversaba en el coche con el camarada Bujeda. Alguien pedía detalles de la estructura social de vuestra provincia. Cuando sosteníamos esta conversación, apareció a la izquierda del camino la silueta de un pueblo en medio de las tierras del Labrantío. Mi curiosidad me empujó a preguntar cómo se llamaba aquel pueblo. Paredes, me dijo Bujeda, y entonces me refirió cómo todas las tierras del concejo, incluso las sagradas del cementerio, todas las casas, campos, árboles, matas, espigas, todo, hasta la tierra de las tumbas, era de un solo hombre. Y ante esta visión medieval mi alma se estremeció. Allí todo era de un hombre. ¿Vive ese hombre en el pueblo? ¿Coopera al trabajo de los vecinos? ¿Funde el sudor de su frente con el sudor de los hombres que vemos ahora desperdigados por el campo, que suspenden su labor, que nos miran curiosos y que algunas veces nos saludan con el puño cerrado? No, el señor no vive en el pueblo. ¿Lo frecuenta? Ah, sería mejor no lo visitara. Viene de cuando en vez con una escolta de vicio formada por mujeres que para defenderse de la miseria venden placeres y fingen amor. Cuando el señor llega, las puertas de los hogares honestos de Paredes se cierran, las ventanas se tapian, porque aquellas desgraciadas forasteras, a impulsos de caprichos degenerados del amo, discurren embriagadas por las calles. Y estos escándalos los produce un hombre que acaso se titule católico, que, para mayor escarnio, quizás se llame cristiano. ¿Qué mejor pintura que esta para demostrar cómo es una provincia? Claro que toda Cuenca no es Paredes, pero ya es bastante baldón que Cuenca soporte a Paredes. Pues bien, camaradas y amigos que me escucháis, la supervivencia de un régimen, cual el que acabo de describir en 4 pinceladas, transmitiéndoos torpemente la impresión que yo hube de recibir con el relato, debe aunar todos vuestros esfuerzos en pro de su destrucción. Además de este boceto, en el que los colores alegres del campo en primavera parecen tener el fondo oscuro de la tragedia, para advertir lo que Cuenca supone políticamente, había otro detalle del cual, con agudeza, os han hablado Serrano, Batanero y Emilio González López. Que sólo por el concepto de sumisión, por el convencimiento de la subsistencia de su esclavitud, puede explicarse el hecho de que los partidos de la derecha española hayan buscado esta circunscripción electoral como albergue para símbolos políticos que la voluntad del pueblo español desestimó en la última contienda electoral. La figura del general Franco merece la pena, luego de haber remarcado el sentido de menosprecio que los elementos directores de los partidos derechistas acusan con la inclusión en sus candidaturas de los nombres del general Franco y del señor Primo de Rivera, consagrar unos minutos de atención a tan curioso fenómeno político. Ha desaparecido de la candidatura de Cuenca el nombre del general Franco. Yo me felicito sinceramente de tal desaparición. He leído en la prensa manifestaciones de este general, según las cuales su nombre se incluyó en la candidatura por Cuenca contra su voluntad, sin su autorización.
No tengo por qué poner en duda la sinceridad de estas manifestaciones, aunque he de decir también, no pudiendo recatar la sinceridad mía, que hubiese preferido que esa rectificación del general Franco se hubiera producido con anterioridad al justo acuerdo de la Junta Provincial del Censo, que le eliminó de la candidatura. No he de decir ni media palabra en menoscabo de la figura del ilustre militar. Le he conocido de cerca, cuando era comandante. Le he visto pelear en África, y para mí, el general Franco, que entonces peleaba en la Legión a las órdenes del hoy también general Millán Astray, llega a la fórmula suprema del valor. Es hombre sereno en la lucha. Tengo que rendir este homenaje a la verdad. Ahora bien, no podemos negar, cualquiera que sea nuestra representación política y nuestra proximidad al gobierno. Y no lo podemos negar porque al negarlo, sobre incurrir en falsedad, concluiríamos por patentizar que no nos manifestábamos honradamente, que entre los elementos militares, en proporción y vastedad considerables, existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano, no tanto seguramente por lo que el Frente Popular supone en su presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, representa como esperanza para un futuro próximo. El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el ejército, es hombre que, en momento dado, puede acaudillar con el máximo de probabilidades, todas las que se derivan de su prestigio personal, un movimiento de este género. No me atrevo a atribuir al general Franco propósitos de tal naturaleza. Acepto íntegra su declaración de apartamiento de la política. Pero lo que yo no puedo negar es que los elementos que, con autorización o sin autorización suya, pretendieron incluirle en la candidatura de Cuenca, buscaban su exaltación política con objeto de que, investido de la inmunidad parlamentaria, pudiera, interpretando así los designios de sus patrocinadores, ser el caudillo de una subversión militar. Si esto es así, y su evidencia resulta mayor después de las declaraciones del general Franco, ¿qué valor tienen las protestas de legalidad que constantemente vienen formulando, cuando menos en el Parlamento, las fuerzas de derecha? Si las fuerzas de derecha, en vez de reñir la batalla en el terreno limpio de las ideas, buscan cobardemente un caudillo militar que provoque una subversión y que se ponga al frente de ella, ¿qué valor atribuir a las manifestaciones de sus líderes? ¿No pierden, en realidad, toda virtud sus palabras cuando éstas no resisten siquiera el primer choque con los hechos dimanados de su conducta? ¿Qué se busca aquí? A través de una provincia cuya ciudadanía se supone reducidísima por el sometimiento de la masa general de los electores a las personas que mantienen un régimen caciquil, se busca la investidura parlamentaria para un caudillo militar. El problema tiene, a mi juicio, gravedad extraordinaria en las circunstancias presentes y por eso paro mi atención en él. Significación nacional de la lucha de Cuenca. Aunque también de importancia, juzgo muy secundario el hecho de haber sido incluido en las mismas condiciones en la candidatura por Cuenca el señor Primo de Rivera. Pero también esto merece nuestro comentario. Porque los partidos de derecha han sacrificado a sus propios candidatos, los que fucharon en la elección de febrero y que con uno u otro carácter tienen aquí determinadas vinculaciones para incluir a candidatos extraños a sus organizaciones y cuyo único título político es el caudillaje de una formación consagrada exclusivamente a la violencia. ¿Cómo compaginan los directores de las derechas sus afirmaciones de acatamiento respetuoso a la legalidad con el hecho de abrir de par en par las puertas de su candidatura a quien, si tiene alguna significación, es exclusivamente la de la violencia? Dados los términos en que se ha planteado aquí la lucha, esta desborda los contornos de un combate político local. El combate tiene significación más extensa, tiene significación nacional. Quizá por eso haya venido yo a hablaros. Habiendo advertido toda la exaltación de vuestros espíritus, apenas entré en las calles de esta ciudad histórica,
Establezco para conmigo mismo un deber al que no quisiera faltar, aunque ello contraríe mi temperamento y sea refractario a la peculiaridad de mi oratoria. Ese deber consiste en no aumentar vuestra excitación. Oídme, pues, unas cuantas palabras, que deseo aparezcan a flor de labios con el perfume de la serenidad. Os han explicado quienes hablaron antes lo que significa en la política española el Frente Popular. Lo han explicado magníficamente. La insistencia por mi parte sobre ese tema la considero ociosa, porque no añadiría a las elocuentes palabras de González López y de Serrano Batanero nada, absolutamente nada. Mas ambos amigos me perdonarán que, cual suele ser mi costumbre, recoja jirones de sus discursos para aprender de ellos algunas consideraciones. Me siento cada vez más profundamente español. Se nos acusa a quienes constituimos al Frente Popular de que personificamos la antipatria, de que odiamos todo lo español, o se nos dice que, si no lo odiamos, tenemos para lo español, por estar embebidos en ideales de tipo universal, desdén y desprecio. Yo os digo que no es cierto. A medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más profundamente español. Siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta en el tuétano mismo de mis huesos. Todas mis luchas, todos mis entusiasmos, todas mis energías, derrochadas con prodigalidad que quebrantó mi salud, los he consagrado a España. No pongo por encima de ese amor a la patria, sino otro más sagrado, el de la justicia. No estaría con España si España cometiera, en el orden internacional, una villana injusticia. Si la injusticia fuera patente para mí, de la misma manera que se sacrifica el afecto a un ser querido, sacrificaría yo también mi devoción a España ante el deber imperioso de rendirme a la justicia, cuyo sentimiento ha invadido siempre mi alma desde que tengo uso de razón. Ruego que no habláis y que me dejéis sostener una comunicación lo más íntima posible con vosotros. Nadie, de los que constituyen el Frente Popular, absolutamente nadie. Y me arrogo ahora la representación lo mismo de los republicanos que pueden estar a nuestra derecha, que de los comunistas, que más o menos efectivamente estén a nuestra izquierda. Nadie reniega de España, ni nadie tiene por qué renegar de ella. No, lo que hacemos cuantos constituimos esas agrupaciones políticas es renegar de una España como la simbolizada en Paredes. A esa la odiamos, contra esa luchamos. ¿Pero para qué? Para hacer una España libre, donde no pueda haber señoritos crapulosos que, con el esfuerzo del trabajo de honrados campesinos, invadan de vicio un pueblo honesto. ¿Son ellos? ¿Y ellos solos? ¿España? Ah, es que no son España los que labran la tierra, los que horadan las minas, los que queman su pie al pie de la fogata de los grandes hornos. Es que esos hombres que padecen no solo la tiranía económica, producto fatal del sistema capitalista, sino que además sienten herida su sensibilidad por la injuria constante y por la ofensa de los espectáculos orgiásticos, ¿no son España? Pues por ellos luchamos. Son los más en número, los más desventurados, los sedientos de justicia, los necesitados de educación, incluso de hombría, porque el hombre no lo es completo cuando no ha llegado a refinar su espíritu por los métodos excelsos de la educación. Cuando no existen las posibilidades de educarse, de levantar dentro de la masa corpórea la estatua magnífica de un espíritu cultivado, no se es hombre, y mucho menos se puede ser ciudadano. Y al pretender nosotros en semejante cruzada, de la cual es un episodio este acto magnífico de Cuenca, completar la hombría de los españoles para que sean ciudadanos de España y no esclavos sometidos a una taifa cerril, nosotros queremos multiplicar la capacidad espiritual de España, porque al levantar al ciudadano español, levantamos a España, y al levantar a España, hacemos patria. Así, conquenses, os habla quien se siente cada vez más español, quien unido por vínculos que no se romperán más que por la muerte, si es verdad que la muerte los rompe,
a sus hermanos de España, quiere verles a todos libres y dignos. La conquista interior de España. Queremos hacer a España, no destruirla. Queremos construirla. Recuerdo a este respecto que una vez, en tierras resecas de Extremadura, mientras buscaba en el manantial de mi cordialidad expresiones que rompieran la frialdad del rito ceremonioso de la colocación de la primera piedra en el pantano de Cijara, que puede convertir y convertirá vastas tierras, también escenario de esclavitud como las vuestras, en un vergel, en cuya contemplación no sólo se recree la vista por la belleza del paisaje, sino también el alma al saber que a muy grandes legiones de hombres, hoy miserables y harapientos, que llevan en el rostro las huellas de un hambre para ellos eterna, ¿les es posible vivir con el esfuerzo de su trabajo? Sí, pero también con la satisfacción enorme de trabajar para sí y de que nadie, no hay título de superioridad humana que lo legitime, se les ponga encima para aprovecharse de su esfuerzo y disfrutarlo placenteramente en tanto que ellos gimen. Recuerdo que dije entonces, en aquella región, de donde salieron en gran número los hombres que, en una de las más bellas aventuras históricas, atravesaron el océano hasta topar con las ignoradas tierras de América, que nosotros, los españoles, teníamos aún una conquista que lograr, que ya no cumplía a España ir surcando mares en busca de tierras desconocidas, al encuentro de razas a las cuales sojuzgar, que no teníamos que poner el ímpetu desbordante del genio español al servicio de las armas en la conquista de países extranjeros, pero que teníamos otra magna conquista a realizar. ¿Cuál? Conquistar a España. Conquistémonos a nosotros mismos, haciendo de esta tierra desventurada un suelo fecundo, donde los españoles puedan vivir, concluyendo para siempre con el espectro del hambre, que es más dantesco cuando aparece a las puertas del hogar para ensañarse en infelices criaturas que, al nacer, miran al cielo desesperadas, porque el cielo, que cree en monopolizar media docena de explotadores, no les brinda sustento ni esperanza. No sería totalmente sincero con vosotros, cual quiero serlo, si no os descubriera a pecho abierto mis preocupaciones. ¿Seremos capaces de ello? Esta es la pregunta que tortura mi espíritu. ¿Seremos capaces de ello? Vamos a reflexionar, descubriéndoos yo con absoluta integridad mi pensamiento, exponiéndoos el fundamento de mis dudas. España está enteramente por hacer. Os lo dice un hombre que unas veces por afición y otras en cumplimiento de deberes oficiales, ha recorrido casi todo su territorio. Así he podido ver de cerca hasta dónde llega, en grado verdaderamente inverosímil para el siglo que corre, la tragedia de España. Una tragedia que tiene remedio, un drama que tiene solución. Los políticos que aquí han venido en busca de un refugio electoral con la escolta de que antes os hablé, y resecto a cuyos perfiles no he de dar nuevos trazos, son la representación más genuina de un período en el que ha culminado la destrucción de España, hoy al borde de la ruina. España atraviesa en estos instantes dificultades enormes, las mayores que se han presentado a lo largo de su vida. Sin entrar en investigaciones de un pretérito lejano, queriendo solamente evocar la historia de España, en aquella parte que hemos vivido los hombres de esta generación, no hay hipérbole alguna al afirmar que los españoles de hoy no hemos sido testigos jamás, de un panorama tan trágico, de un desquiciamiento como el que España ofrece en estos momentos. Quebrantadísimo su crédito exterior, que habrá que restablecer breve e imperiosamente mediante el sacrificio que sea preciso, y atribuyendo totalmente este sacrificio a las clases capitalistas, España, en el exterior, por el atasco enorme que sufre el centro de contratación de moneda, es hoy un país sobre el cual se ha colgado el cartel de insolvente. Esto exige un remedio inmediato, enérgico, eficaz, con sacrificio para la nación, pero haciéndolo gravitar exclusiva o preponderantísimamente sobre las clases capitalistas
que son las principales, si no las únicas, responsables de este desastre, al cual se ha llegado a través de las gestiones catastróficas de gobernantes que eran expresión del deseo, voluntad e intereses del capitalismo. No es justo que la masa del pueblo español vaya a pagar el resultado, repito el calificativo, el resultado catastrófico de una gestión realizada por los representantes, que en el poder público han tenido las clases capitalistas. Sobre este problema angustioso y cuya resolución es urgentísima, amontónanse en España otros problemas, pero todos ellos relativamente de fácil solución. Vamos a enumerar algunos. La abolición de la esclavitud de los blancos de España está actualmente realizándose por parte del gobierno, con ímpetu que merece aplausos, la reforma agraria. Todo el pueblo español, incluso el de aquellas zonas cuyas características más acusadas son las industriales, ha de poner su mira, con ansiedad, en la marcha que la reforma agraria lleve. Pero la reforma agraria no puede descansar exclusivamente en plausibles modificaciones de la legislación que tienden a acabar con el derecho de propiedad que crearon los romanos y que es incompatible, no ya con las apetencias justas del proletariado, sino con todas las exigencias de los tiempos que corremos. Ahora bien, el complemento de esa reforma, acaso el que asegure definitivamente su éxito de modo inconmovible, radica en la intensificación de las obras hidráulicas, en la conversión en regadío de enormes zonas del agro español que suspiran sedientas por el agua que corre a perderse en el mar, entonando cánticos de desesperación al ver que se la desdeña, dejándola discurrir infecunda. Hay que ir a la realización de obras hidráulicas con una intensidad grande, incluso buscando para ello soluciones económicas que salgan de los cauces estrechos y mezquinos del presupuesto estatal. Porque es absurdo que teniendo, como tenemos, extensas zonas regables y disponiendo, como disponemos, de inmensos caudales de agua, nuestra producción agrícola se consiga mediante descomunales esfuerzos, trabajando los hombres sobre la tierra de sol a sol, yendo hacia los surcos cuando no se han roto todavía las sombras de la noche y volviendo a casa cuando ya el camino está a oscuras. Todo ese esfuerzo y la esclavitud de salarios envilecidos a que se condena a millones de españoles puede trocarse, con el regadío, en un esfuerzo infinitamente menor. El hombre ha venido a la vida no como una bestia. Se nos dice desde diversos puntos de vista religiosos, pero todos con razón, que el hombre es superior al animal, que el hombre tiene sí la obligación de trabajar, pero también el derecho al placer y el derecho al descanso, y el hombre que está encorvado sobre la tierra de sol a sol no vive como tal. Ese hombre, a quien se condena a trabajos tan bárbaros, ha sido convertido por la sociedad en una bestia, y por razón del actual régimen económico, es tratado con menos consideración que la bestia, porque el patrono, cuando se le muere una cabeza de ganado, siente el tirón en su bolsillo al sacar las monedas con que ha de reemplazarla en la feria. Pero cuando muere un jornalero, no siente tirones, ni en su corazón, ni en su bolsillo, porque de esta esclavitud bárbara del trabajo, que gravita de modo tan terrible sobre nuestros campesinos, España puede fácilmente, doy su justo valor al adverbio, redimirles. Puede hacerlo, luego debe hacerlo. Mediante un esfuerzo económico incomparablemente inferior a aquel que, por ejemplo, hemos derrochado en la aventura insensata de Marruecos, el Estado puede redimir de su esclavitud, de la que padece hoy, al campesino español. ¿Qué valor tiene, ante las trágicas realidades que ofrece vuestra propia tierra, esta que circunda los cerros que amurallan la ciudad de Cuenca, esta misma? ¿Qué valor tiene ya, como leyenda romántica, el que antes de expirar el siglo XIX las Cortes españolas abolieran la esclavitud de los negros en las que fueron nuestras colonias? ¿Por qué no ir a la abolición de la esclavitud de los blancos de España, a quienes en la tierra de esta meseta se condena, lo mismo en el orden del trabajo rudo que en el de la dignidad personal como se condenaba a los negros? Paredes, 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 no somos, pues, la antipatria, somos la patria,
con devoción enorme para las esencias de la patria misma. Yo considero fundamental el problema de la tierra en España. Somos hoy tributarios de países extranjeros por ciertos productos en proporción verdaderamente increíble. Con unas cuantas anualidades, muy pocas, del volumen del dinero, sangre de nuestra sangre, que sale de España para pagar productos agrícolas extranjeros, nosotros los podríamos obtener aquí, en nuestro suelo, con nuestros brazos, y convirtiendo faenas agrícolas que hoy tienen todos los caracteres de la esclavitud en un trabajo digno, que, por llevadero, no extenuase, y al cual se concurra no como a sufrir una pena fruto de la maldición, sino alegremente, pensando que las generaciones venideras podrán disfrutar dignamente del resultado de un esfuerzo que nosotros estamos obligados a realizar. El sarcasmo de unas palabras de Gil Robles. Lo he comentado otra vez, lo he comentado en un mitin reciente. Cuando he oído la voz del señor Gil Robles, ya os he dicho, amigos y compañeros, que yo, por el estado de ánimo en que os halláis, no he de pronunciar palabra alguna que en el orden personal signifique para vosotros una excitación. Oídme en silencio y os lo agradeceré más, por muy fervorosas que sean vuestras interrupciones. He oído recientemente al señor Gil Robles apuntar la solución a uno de los aspectos del vastísimo problema económico español, diciendo que su solución puede y debe radicar en el fomento del mercado interior, es decir, que el español consuma más productos propios para atenuar así la crisis que sufren determinados ramos de la producción, algunos de los cuales, por vivir vosotros esa crisis, no es necesario citar. Pero bien, no basta la teoría. Ya he dicho antes cuán fácilmente las palabras se estrellan, se hacen añicos, se pulverizan al chocar contra la roca de los hechos. Un hombre que acaba de salir del gobierno, que ha gobernado, que cuando no ha gobernado directamente ha controlado al gobierno, desde el que se ha consentido, se ha amparado, se ha protegido, se ha patrocinado la baja de los salarios, lanzando multitudes de obreros del campo, singularmente en Extremadura y Andalucía, al hambre, al negarles la retribución decorosa de su trabajo, ¿cómo puede pedir que se fomente el consumo de los productos españoles? Para eso es elemental aumentar la capacidad adquisitiva del español, darle más medios de compra. Pero no suena a sarcasmo que quienes han reducido los jornales a 1 peseta y a menos de 1 peseta digan a esos proletarios a los cuales han empujado a la miseria que coman más pan, que consuman más carne, que renueven con más frecuencia sus trajes y su calzado. ¿Qué ironía o qué ignorancia revelan tales palabras? Hay que levantar el nivel de la vida de los españoles. ¿Cómo hacerlo posible? De una sola manera. Mientras no llegue el día en que cada cual reciba sin la menor merma el producto íntegro de su trabajo, el único camino posible en el régimen actual es la elevación de los salarios, el aumento de los jornales. Entonces, cuando uno tenga, porque lo cobre al fin de la semana, de la quincena o del mes, más dinero, podrá comprar más. Ningún proletario, por las necesidades vertiginosas crecientes del presupuesto familiar, puede hacerse la ilusión del ahorro, quitando el pedazo de pan, el trozo de carne, el sorbo de leche al hijo famélico que lo reclama por haber nacido a la vida. Solo por la elevación de los salarios se puede hacer frente, en cierto aspecto, a la crisis industrial y agrícola española. Vosotros, que si algo preferentemente representáis es la agricultura, ¿os podéis explicar el fenómeno monstruoso, ese es el calificativo y no puedo suplirlo con otro, de que mientras el trigo se agusana, se pudre en silos y paneras, millones de españoles apenas coman pan porque no tienen unas miserables monedas de cobre para adquirirlo? ¿Qué sistema de vida es este? ¿En qué moral puede descansar el fenómeno monstruoso, quiero grabar el adjetivo en vuestra mente, de que sobre el trigo se pudra el trigo y millones de españoles, de esta patria nuestra, apenas coman pan por carecer de medios para adquirirlo, y que en las tribunas de Oropel, desde las que se expande la palabra de los líderes de derecha, se diga que hay que consumir más para sacar del marasmo a esta o a la otra rama de la riqueza,
Mientras a través de la Guardia Civil y de los caciques y de patronos sin conciencia, cuyas almas no han estado jamás ungidas por las doctrinas de Cristo, se empuje a los obreros al hambre, colmando su miseria con ultrajes, escupiéndoselos en el rostro, diciéndoles sarcásticamente: «Andad, id, y que os dé trabajo la República. La válvula de la emigración está cerrada. ¿Me perdonáis 10 minutos más? Y 10 horas». España ha tenido hasta ahora una válvula, una salida para su hambre secular. Esa válvula era la emigración. En estas tierras tan del cogollo de España, tan en el centro de nuestra península, ¿acaso no se conozca el fenómeno en sus justas proporciones? Pero quienes somos del litoral tenemos motivos para conocerlo mejor que vosotros. Antes, los puertos, singularmente los del litoral cantábrico, veían llenarse los transatlánticos con miles y miles de hombres que, faltos de trabajo en España, sin recursos para sus necesidades, iban en busca de él a tierras de América. Allí, batiéndose frecuentemente con climas inhóspitos, un porcentaje considerable de los españoles expulsados de su patria, expulsados, esta es la palabra, iban a endurecer el suelo de América con los huesos de sus cadáveres. Otros, los menos, después de bregas dramáticas, se hacían un hueco en la organización mercantil de esos países y reunían pequeñas o grandes fortunas. Otros, por el tirón materno de la tierra que los vio nacer, solo aspiraban, a costa de sus esfuerzos, a ahorrar unos cuantos pesos para volver a Galicia, a Asturias, a la montaña, a hacerse una casita que sirviera de albergue a su vejez, con una familia casi siempre tardíamente concebida. Pero eso concluyó: existe en el mundo, a consecuencia de los estertores agónicos que está dando el régimen capitalista, una crisis inmensa, y los hombres sin trabajo se cuentan por cifras que, a pesar de su realidad incontestable, nos parecen fabulosas. Hoy quien carezca de sustento en España no puede marchar, ha de quedarse aquí. Más aún, de aquellos millones de españoles desparramados por los continentes de la otra orilla del Atlántico, muchos vuelven a sus viejos hogares, no con el sosiego relativo de traer en sus bolsos o en sus fajas o en cheques contra los bancos peninsulares cantidades más o menos crecidas de dinero que supusiesen para ellos la esperanza de una vejez a cubierto de la miseria. Ahora vuelven con el billete de caridad expedido por nuestros consulados a buscar aquí, en su tierra, en su patria, que tiene la obligación de recogerlos, un sustento que se les niega en países extraños, aunque la extranjería quede debilitada por la comunidad del idioma. Países encerrados, todos ellos, a virtud de los estertores del régimen capitalista, en un bárbaro nacionalismo. Ello aumenta en proporciones terribles el problema del paro obrero en España. Ya no son solo los obreros que, a consecuencia de la especialísima estructura de nuestra agricultura, estructura que solo será variada por el fomento de regadíos, quedan parados largas temporadas, cuando se suspenden las faenas agrícolas intensas, parados sin jornales, sin base de sustento, esperando que al cabo de unos meses vuelvan a ser ocupados sus brazos. Ahora hay que contar también como parados con los españoles que retornan y que no pueden aportar, como aportaban antes a España, el importe de los ahorros logrados en América. El número de parados en España aumenta con la cifra, verdaderamente terrible, de los inmigrantes, de los que vuelven del extranjero. Esto agrava el mal. Además, en la atonía industrial que conviene sacudir inmediatamente, si no se quiere ir en fecha próxima a una gran catástrofe, las fábricas reducen sus turnos semanales de trabajo y los obreros que ganaban 6 jornales devengan a la semana, cuando más 2 o 3, y otros, en cifras espantosas, no ganan ninguno. Todos estos sumandos, más los de la minería, dan al paro de España proporciones que resultan inadmisibles en un país donde está todo por hacer. Porque la crisis industrial tiene explicación sencilla, como resultado de las convulsiones que el mundo sufre en los países saturados industrialmente, como consecuencia del crecimiento artificial que la industria experimentó por las necesidades bélicas durante la Gran Guerra,
más industria que aquella que normalmente necesitan. Pero en España, con ferrocarriles destartalados, bajo la amenaza próxima de que el Estado se haga cargo de ellos cuando resulten inservibles por no renovarse el material fijo ni el material móvil. Con una cantidad de pantanos en proyecto o en marcha lenta, que permitirán no solo el uso científico y de sentido común del agro, sino además una producción eléctrica inmensa que contribuya a ahorrar el esfuerzo manual de los trabajadores españoles. Cuando un país se encuentra virgen, como España, cuando un país se halla por hacer, acusa una incapacidad terrible en los gobernantes y, oídmelo bien, pues yo no vengo a adular a nadie, en los gobernados, que estemos sufriendo, en las proporciones que la padecemos, la crisis enorme de trabajo que en la actualidad pesa, con peso agobiador, sobre los hombros de nuestra España. Eso tiene, si no en todo, en gran parte, remedio, y el remedio está en las manos de gobernantes y gobernados, que no es lícito exigirlo todo a los gobernantes. El gobernante es, por lo común, salvo aquellos excepcionalísimos que aparecen nimbados por la aureola de la historia y que lo son en número muy reducido, un hombre débil, entregado al oleaje de las pasiones populares, y muchas veces sin fortaleza para empuñar firmemente la caña del timón y conducir la nave al puerto de salvación. La disciplina, elemento social indispensable. Estas reflexiones que os someto no han querido ser, por deliberado propósito mío, como vais viendo, una arenga electoral, aunque también sé hacerlas. Trabajadores y ciudadanos de Cuenca, la disciplina es un elemento absoluto, totalmente indispensable en la sociedad moderna. España pudo triunfar, llenando páginas de la historia universal, cuando el valor individual tenía alto precio. Hoy, las complejidades de la vida moderna exigen el esfuerzo en común. En el énfasis natural, profundamente humano, sobre todo si las circunstancias nos colocan en puestos destacados, donde el fulgor del entusiasmo de las multitudes suele desvanecer mentes más serenas, suele pasar inadvertido para nosotros que, cuando la vinculación ordenada se rompe en el seno de las colectividades, se va al fracaso. Ved, pues, ahí la serie de preocupaciones que quedaban colgadas de los signos interrogantes de aquella pregunta tan machaconamente formulada por mí. ¿Seremos capaces de ello? ¿Seremos capaces de construir España? Tengo mis dudas, mas estas dudas no llegan, aun siendo algunas de ellas muy profundas, a anular la claridad de mi optimismo. Podemos ser capaces. Yo, observador, no imparcial ni sereno, porque no puedo serlo, sino apasionado, de la vida política de mi país, me explico perfectamente, aunque no los justifique, los espasmos de la violencia a que se han podido entregar desde el triunfo del Frente Popular sectores o grupos del proletariado. Eso tiene una explicación, y en la explicación brota, como brota el agua del manantial, la responsabilidad de las clases directoras españolas. Ha habido excesos, ha habido desmanes. No cumple a hombres de mi formación ni de mi experiencia alentarlos. No lo hago. Me los explico simplemente y digo que la responsabilidad surge de las provocaciones constantes e hirientes de quienes no quieren someterse a la voluntad popular tan limpiamente manifestada en los comicios el 10 de febrero. El desmán, el exceso popular está explicado por el ejemplo de arriba. Nosotros, en octubre de 1934, hicimos una revolución. Sabíamos, y cómo no habíamos de saberlo, que rompíamos los cordones que circundan la legalidad, y sabíamos que jurídicamente la acción de los tribunales podía descargar implacablemente su rigor si nos acompañaba el fracaso, que ese es el riesgo de todas las revoluciones, porque quienes vayan a ellas solamente imbuidos por la ceguera del éxito seguro, esos no son verdaderos revolucionarios, sino, a lo sumo, unos inconscientes. El revolucionario ha de saber que si delante de él está el éxito, acaso no haya de disfrutarlo personalmente, ni siquiera sus coetáneos, los hombres de su generación, sino las generaciones que vengan detrás. Estos muchachos, que vemos aquí vestidos con camisas rojas,
señalando a los jóvenes que ocupan las primeras filas de butacas. Y si no, esos niños, esos críos que están sentados tras ellos y que me miran atónitos. Sabíamos que tras el fracaso venía una responsabilidad, una culpa, y para quienes no pudieran eludirlo, un castigo. La sociedad, el régimen, el Estado, el gobierno, aparte, naturalmente, de inspirar sus fallos y decisiones en un sentido de clemencia cuando el riesgo de la revolución hubiese pasado, tenía sus órganos para la represión, los tribunales y sus normas, las leyes. Pero lo que no resulta lícito es, prescindiendo de los tribunales, cerrando los ojos ante la ley, imponer castigos que ni los tribunales pueden dictar ni las leyes establecen. Cuando España, y singularmente la clase obrera, pese a todos los esfuerzos para mantenerlo en silencio, ha llegado a saber que en ciertos establecimientos religiosos de Asturias, donde antes no sonaban más que preces femeninas invocando a Dios, estas preces se convirtieron en ayes de hombres lastimados con bárbara crueldad, descoyuntados en potros de tormento, con astillas metidas entre las uñas de los pies, haciéndoles vivir días enteros en charcos de agua, casi helada. Y cuando se ha sabido, además, que fuerzas al servicio del gobierno han atravesado a bayonetazos a ancianos inermes, a hombres indefensos, a niños inocentes, a mujeres débiles, cuando el propio Estado da lecciones de esa naturaleza, cuando, saltando por encima de la ley, busca en el tormento su defensa, en los fusilamientos sin proceso su sostenimiento y en los martirios la razón de su vida, qué extraño es que después gentes con el alma herida por tanta vileza se entreguen al desmán y sacien de cuando en cuando su furor en una venganza, pensando en aquellos hermanos suyos de Asturias a los que sin piedad. ¡Viva Asturias, Sil! ¡Vivas! ¡Viva Asturias! Porque ella simboliza el sacrificio. ¡Viva Asturias! Porque ella simboliza el valor. ¡Viva Asturias! Que lo oigan bien, porque ella significa el verdadero patriotismo. Os digo que esa es la explicación de los desmanes que están ocurriendo en España, y añado que no los justifico, que no los aplaudo, que no los aliento. Esto no quiere decir que yo pretenda debilitar la tensión revolucionaria de las masas populares, y singularmente de la clase obrera. Cuando desaparezca esa tensión revolucionaria, estaremos definitivamente vencidos, nos pisotearán y nos humillarán, y es posible que nuevos conventos de las adoratrices, como el de Oviedo, se conviertan en lugares de tortura. Y eso no. El desmán, elemento de colaboración con el fascismo. Si mi voz se oye fuera de aquí, diré para vosotros y para quienes estando fuera de aquí, reciban el eco palpitante de mis palabras. Basta ya, basta, basta. ¿Sabéis por qué? Porque en esos desmanes, cuya explicación os he dado, no veo signo alguno de fortaleza revolucionaria. Si lo viera, quizá lo exaltase. No. Un país, conste que mido bien mis palabras, puede soportar la convulsión de una revolución verdadera. Tras ella, si el fracaso surge, el régimen contra el cual se ha combatido, que, al fin y al cabo, es un sistema, defectuoso o no, se fortalece, si quienes están al frente del gobierno, despojándose del hábito ancestral de la crueldad, saben reprimirlo dentro de los estrictos límites jurídicos y con humanitaria benevolencia. Si la revolución se corona con el éxito, ¿acaso un régimen mejor, más justo, más igualitario, más humano, se implante enseguida, anulando la lentitud del esfuerzo evolutivo que a veces camina demasiado despacio? La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país. Lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata. Lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Podrán decir espíritus simples que este desasosiego, esta zozobra, esta intranquilidad la padecen solo las clases dominantes. Eso, a mi juicio,
constituye un error. De ese desasosiego, de esa zozobra y de esa intranquilidad no tarda en sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabajadora, en virtud de trastornos y posibles colapsos de la economía, porque la economía tiene un sistema a cuya transformación aspiramos, pero que mientras subsista hemos de atenernos a sus desventajas, y entre ellas figura la de reflejar dolorosamente sobre los trabajadores la alarma, el desasosiego y la intranquilidad de las clases dominantes. Lo que procede hacer es ir inteligentemente a la destrucción de los privilegios, a derruir la cimentación en que esos privilegios descansan. Pero ello no se consigue con excesos aislados, esporádicos, que dejan por toda huella del esfuerzo popular unas imágenes chamuscadas, unos altares quemados o unas puertas de templos ennegrecidas por las llamas. Yo os digo que eso no es revolución. Muy bien. Y agrego que si una organización verdaderamente revolucionaria, inteligentemente revolucionaria, no capta tantas energías malgastadas, dominándolas, encauzándolas fecundamente, emplearlas como ahora equivale a colaborar con el fascismo. Porque el fascismo necesita de tal ambiente. El fascismo, aparte todos los núcleos alocados que puedan ser sus agentes ejecutores, sin detenerse siquiera ante la vileza de la alevosía, no es nada por sí, si no se le suman otras zonas más vastas del país, entre las cuales pueden figurar las propias clases medias, la pequeña burguesía, que, viéndose atemorizada a diario y sin descubrir en el horizonte una solución salvadora, pudiera sumarse al fascismo. Ese ambiente es, repito, el que necesita el fascismo para florecer. Oíd esta voz mía, que cuando menos tiene el mérito de responder a una profunda convicción. Aunémonos todos, conscientemente. No nos entreguemos cada cual al espasmo que nos dicte nuestro temperamento, buscando en el desmán la expansión de un espíritu revolucionario, que solo puede ser fecundo por la trabazón de la solidaridad y bajo una dirección inteligente, acomodada cada hora a las realidades del país. No se diga que no hay verdadero ímpetu revolucionario. No se diga, desacreditando a la democracia, que el desorden infecundo es únicamente posible cuando en las alturas del poder hay un gobierno democrático, porque entonces los hechos estarán diciendo que sólo la democracia consiente los desmanes y que únicamente el látigo de la dictadura resulta capaz de impedirlos. Sed conscientes, refrenad vuestro ímpetu. ¿Para perderlo? No, para mantenerlo acrecido en lo más recóndito del alma y hacerlo fecundo cuando el momento sea decisivo. Ton conciencia plenamente revolucionaria, porque de otro modo, amigos y compañeros, si el desmán y el desorden se convierten en sistema perenne, por ahí no se va al socialismo, por ahí no se va tampoco a la consolidación de una república democrática, que yo creo nos interesa conservar. Ni se va a la consolidación de la democracia, ni se va al socialismo, ni se va al comunismo. Se va a una anarquía desesperada que ni siquiera está dentro del ideal libertario. Se va a un desorden económico que puede acabar con el país. Nosotros tenemos que ofrecer al régimen nuevo que implante la justicia social, no un país en ruinas, sino una España floreciente y vivificada por nuestro amor.